chicos y chicas a la semana 35, día 3 de Aprende en Casa. El día de hoy vamos a trabajar en el área de matemática con la experiencia de aprendizaje El Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. La actividad de hoy, estimamos la duración de los hechos en décadas y siglos. Recuerden chicos, poner mucha atención en los textos y seguir las indicaciones hasta el final. Los recursos que vamos a utilizar el día de hoy, cuaderno u hojas de reuso y cuaderno de trabajo de matemáticas 5, páginas 79 y 80. En la actividad anterior leíste textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. Hoy resolverás problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida para ir conociendo lo acontecido durante los años transcurridos después de la independencia. El propósito de aprendizaje de hoy es resolver problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. ¿Qué esperamos que logres con esta actividad? Primero, representar diversas fechas en una recta numérica. Luego, elegir y resolver la operación que permite responder la pregunta del problema. De allí, explicar por qué elegiste la operación que permite responder la pregunta del problema. Y por último, explicar la relación entre años, décadas y siglos. Vamos a empezar. Te proponemos el siguiente problema. Bianca es una estudiante de quinto grado y ha investigado que César Vallejo fue un poeta y escritor peruano reconocido a nivel mundial. Nació en La Libertad el 16 de marzo de 1892 y falleció el 15 de abril de 1938 en París, Francia. Ella desea saber cuántos años vivió César Vallejo y cuántos años ha transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha. Expresa las respuestas utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. Recuerden chicos, antes de comenzar a resolver el problema, primero responde a estas preguntas. ¿Qué nos pide resolver el problema? Saber, ¿no? ¿Cuántos años vivió César Vallejo? Y también conocer cuántos años han transcurrido desde su nacimiento hasta la fecha actual. ¿Cómo resolverías el problema? A ver, primero, ¿qué podríamos hacer? Restaría el año que murió menos el año que nació y restar también el año actual con el año de su nacimiento para averiguar las fechas o las cantidades. ¿Cómo representarías el problema? ¿Por qué y con qué materiales? A ver, en este caso vamos a utilizar una línea de tiempo, ¿no? Señalando los años mencionados. También podemos utilizar una recta numérica. Muy bien, chicos, ahora resuelve el problema y luego continuamos. Muy bien, una vez que has resuelto el problema, realiza el proceso de resolución que te sugerimos y compáralo con el proceso que tú desarrollaste. Primero, ¿qué vas a hacer? Representa los datos del problema en una recta numérica. Aquí está la recta numérica. Luego tenemos que agregar los años que comprenden los años 1892, año 1938 y también la fecha actual para poder guiarnos porque eso es lo que nos pide resolver el problema. Vamos a colocar los años entonces en la recta numérica de 10 en 10 hasta el 2020. El año del nacimiento de César Vallejo también tenemos que identificarlo, que sería 1892. Luego, el año de su fallecimiento, 1938. Y por último, la fecha actual, 2020. Ahora lo indicamos en la recta numérica. Si aquí está el año 1890, aproximadamente el año 1892 estará en esta parte señalizada. 1938. Aquí está 1930, aproximadamente debe de estar señalado aquí, ¿no? 2 años antes de 1940. Y por último, la fecha actual, 2020, que también está señalado en la recta numérica. Muy bien, chicos. Segundo paso, realiza marcas en la recta numérica cada 10 años a partir del año del nacimiento de César Vallejo. A ver, vamos a señalar ahora como el inicio del año que vamos a marcar, porque tenemos que contar del año del nacimiento de César Vallejo hacia adelante cada 10 años, igual como está la recta, pero ahora lo vamos a hacer desde la señalización del año del nacimiento de César Vallejo. Sería entonces 10 años, 10 de esta manera, ¿no? Hasta la fecha
que nació y también hasta la fecha actual podemos contarlo. En este caso sería así, ¿no? Hasta su fallecimiento sería aquí, ¿no? Esta recta. Entonces, si contamos de 10 en 10, nos va a salir estas fechas. 1902, 1912, 1922, 1932, 1942, 1952, 1962 hasta el 2012. De 10 en 10. Hasta aquí tienes que haberlo señalado. Muy bien. Tercer paso. Copia y completa en tu cuaderno la siguiente secuencia de años tomando como referencia la actividad anterior. Recuerden, chicos, que habíamos indicado los años de 10 en 10 desde el nacimiento de César Vallejo. Aquí está en esta recta también, ¿no? Aquí vamos a señalar entonces el nacimiento de César Vallejo. Y recuerda que habíamos contado en nuestra tablita de 10 en 10, así que vamos a completar la tabla. Muy bien. Aquí estoy poniendo el año actual como año de referencia. Sin embargo, vamos a guiarnos que esta es la fecha de 10 en 10, ¿ya? Todavía nos falta llegar al año 2022. Sin embargo, lo estamos agregando en la recta porque estamos indicando de 10 en 10. Ahora sí, muchachos, vamos a continuar. Y recuerda que 10 años hacen una década, 10 décadas hacen un siglo y 100 años hacen un siglo. Recuerden, chicos, que a nosotros nos han pedido en el problema representar, ¿no?, las cantidades en años, en décadas y siglo. Por lo tanto, tenemos que conocerlo. Así que vamos a contar. De 1892 a 1902 tenemos una década. Y si seguimos contando, tenemos de 1902 a 1912 otra década. Y así sucesivamente, cada 10 años es una década que está señalizado dentro de esta tabla donde hemos indicado los años. Para llegar a 2022 todavía nos falta 2 años porque ya estamos 2020. Sin embargo, vamos a agregarlo, que al 2022 es una década más. Pero ahorita, como estamos en el año 2020, todavía no se completa la década, recuérdenlo bien. Aún no está completada la década, la última década que tendría que ser en el año 2022. Muy bien, entonces vamos a contabilizar cuántas décadas habrá desde el año 1892 hasta el 2012, ¿no? Que es donde termina nuestra recta. En total habrán 12 décadas. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 décadas completas. Recuerden que todavía estamos en el año 2020 y por lo tanto esta década todavía no se ha completado. Se va a completar cuando estemos en el año 2022. Muy bien, ahora responde cuántos años pasaron desde 1892 hasta 1902 y cómo lo sabes. A ver, desde 1892 hasta 1902, ¿cuántos años pasaron? Han pasado 10 años, porque se ha contado desde 1892 hasta 1902, que sería también contabilizada por una década. ¿Cuántos años han pasado? Han pasado 10 años, una década. ¿Cuántos años pasaron desde 1902 hasta 1912 y cómo lo sabes? Ahora te pregunta del año 1902 hasta 1912. ¿Cuántos años han transcurrido? De la misma manera han pasado 10 años porque se ha contado desde el 1902 hasta 1912, ¿no? También ha pasado una década más. Hasta aquí están las dos preguntas resueltas. Continuamos. Cuarto paso. Elige y resuelve las operaciones que permiten dar respuesta a cada una de las preguntas del problema. La pregunta del problema era ¿cuántos años vivió César Vallejo? ¿Cómo podemos averiguar cuántos años vivió César Vallejo? Si contabilizamos desde la fecha de su nacimiento hasta la fecha de su muerte. Por lo tanto, podemos utilizar una de estas tres operaciones. A ver, ¿cuál de ellas podríamos utilizar? Muy bien, correcto. Tendríamos que restar el año de su fallecimiento menos el año de su nacimiento para obtener el dato que nos está preguntando, ¿cuántos años vivió? Explica por qué elegiste dicha operación. Porque si tomamos el año en que falleció y le restamos el año en que nació, el resultado será los años que vivió, ¿no? Que vivió César Vallejo. Entonces vamos a realizar la operación. Sería 1938 menos 1892.
nos da un resultado de 46 años. Entonces, ¿cuántos años vivió César Vallejo? Vivió 46 años. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha actual? Ahora, ¿qué tenemos que agarrar? A ver, ¿cuál de estas tres operaciones nos va a permitir desarrollar esta pregunta? Recuerden que nos están preguntando desde el nacimiento. ¿Se acuerdan cuándo nació? 1892. Entonces tendremos que elegir una fecha de 1892. Sin embargo, también tenemos que elegir la fecha actual, ¿no? El año actual, que sería 2020. Entonces, la operación que podríamos elegir sería esta. Muy bien. 2020 menos 1892. Explica por qué elegiste dicha operación. Porque si quiero saber cuántos años han transcurrido hasta la fecha actual, tengo que elegir el año actual y restarlo con el año en que nació César Vallejo. ¿Ya? Esa es la respuesta. Ahora vamos a realizar la operación. Sería 2020 menos 1892, 128 años, ¿no? Son 128 años que han transcurrido desde su nacimiento hasta la fecha actual. Muy bien, este es el cuarto paso. Continuamos. Finalmente responde las preguntas del problema. ¿Cuántos años vivió César Vallejo? Recuérdense que tenemos que responder en décadas, en años y también en siglos. César Vallejo vivió 46 años. Es decir, ¿cuántas décadas hay aquí? 4 décadas, ¿no? 40. Entonces, 4 décadas y 6 años. Esos es los años que vivió César Vallejo, escrita en décadas. 4 décadas y 6 años. ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha? Nosotros ya habíamos desarrollado. Desde el nacimiento de César Vallejo hasta la actualidad han transcurrido 128 años. Ahora tenemos que representarlo en siglo, en décadas y en años. ¿Cómo sería? Es decir, ¿cuántos siglos vivió? Un siglo, ¿no? Un siglo. ¿Por qué? Son 100 años. Un siglo. ¿Cuántas décadas? 2 décadas, ya que son 20. Y cada década vale 10, entonces serían 2 décadas, ¿no? Y años, lo que nos quedó. Y 8 años. Ya está respondida entonces las dos preguntas en décadas, en años y en siglo. Muy bien. Ahora que revisaste, te invitamos a reflexionar y responder las siguientes preguntas. Pero vamos a recordar, a ver, ten en cuenta que dentro de algunas unidades de medida del tiempo tenemos, y recordemos muy bien esta parte, que la década que equivale a 10 años. El siglo equivale a 10 décadas y el siglo también equivale a 100 años. ¿Ya? Este cuadrito no se lo olviden porque aquí está la información importante. ¿Cuánto equivale una década? 10 años. ¿Cuánto equivale un siglo? 100 años, ¿no? Que a la vez ese siglo consta de 10 décadas. Muy bien. Ahora sí responde a las preguntas. ¿Qué procedimientos realizaste para resolver el problema? ¿Cuál de los procedimientos realizados puedes mejorar y cómo? A ver, vamos a escribir la respuesta. Identificamos el año de nacimiento y el año que falleció César Vallejo y también el año actual. Luego contabilizamos en décadas. Por último, restamos el año de muerte menos el año de nacimiento y el año actual menos el año del nacimiento, ¿no? Todo con respecto a César Vallejo. ¿Por qué será importante conocer las unidades de medida de tiempo? ¿Por qué creen, chicos, ustedes que sea importante conocer la década, los años, los siglos? Porque para hacer conversiones temporales de manera más rápida, ¿no? De esa manera nosotros podemos contabilizar. Si decimos, ¿cuántos años vivió César Vallejo? Vivió 46, ¿no? ¿Cuántas décadas fueron? 4 décadas. Ahora, y conocer también en diferentes unidades el transcurrir del tiempo. ¿Por qué será importante investigar y conocer acerca de los escritores y poetas peruanos? ¿Por qué creen ustedes, chicos, que es importante conocer sobre ellos? Porque ellos forman parte de nuestra cultura, de nuestro arte y de nuestras vivencias plasmadas en sus obras. Por eso es importante. Muy bien, chicos y chicas.
Seguimos aprendiendo. Ahora resuelve el siguiente problema. Bianca también investigó que Edwin Vázquez Camp fue un destacado deportista y ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948, en la especialidad de pistola libre a 50 metros. Él nació el 28 de julio de 1922 en Lima y falleció también en Lima el 9 de marzo de 1993. Ella desea saber cuántos años vivió Edwin Vázquez Camp. ¿Cuántos años faltan para que se conmemore el primer siglo de su nacimiento? Recuérdense que el primer siglo o un siglo es 100 años. Expresa las respuestas utilizando los años, décadas y siglos como unidades de medida. A ver, vamos a responder. Entonces, ¿qué es lo que nos pide resolver el problema? ¿Cuántos años vivió Edwin Vázquez? Por lo tanto, tenemos que elegir el año en que nació y el año en que falleció. Realizamos la operación que es restar, ¿no? El año de su fallecimiento, 1993 menos 1922. Por lo tanto, Edwin Vázquez vivió 71 años, ¿no? ¿Cuántos años vivió Edwin Vázquez Camp? Edwin Vázquez vivió 71 años. En total, 7 décadas y un año. Ya está representado y respondido en décadas. Continuamos. Ahora la siguiente pregunta. ¿Cuántos años faltan para que se conmemore el primer siglo de su nacimiento? A ver, tenemos que elegir ahora la fecha actual, que sería 2020. Y restamos con el año de su nacimiento para saber cuántos años han transcurrido. Por lo tanto, ponemos 2020 menos 1922 es igual a 98 años. ¿Cuántos años transcurrieron de su nacimiento hasta la fecha actual? 98 años. Hasta la fecha se conmemoran 98 años de su nacimiento. En total, 9 décadas y 8 años. También está escrito en décadas, ¿no? ¿Cuántas décadas? 9 décadas que vivió o que han transcurrido desde su nacimiento hasta la fecha actual. Pero la pregunta es, ¿cuántos años faltan para que se conmemore el primer siglo de su nacimiento? Esta es la pregunta que tenemos que contestar. Un siglo equivale a 100 años. Por lo tanto, faltaría 2 años para que se conmemore el primer siglo de su nacimiento, ya que han transcurrido solamente 98 años. Faltarían 2 para llegar a 100. Muy bien, y hasta aquí hemos desarrollado el problema. Te invitamos a desarrollar las páginas 79 y 80 de tu cuaderno de trabajo Matemática 5. Yo sé que tú puedes, así que vamos a comenzar con la resolución. ¿Cuántos siglos floreció la cultura chimú? Estas páginas es la página 79 y la página 80 que lo tienen ustedes en su libro de matemática. Revisando información en internet sobre la cultura chimú, Patty encontró esta infografía y desea averiguar durante cuántos siglos se desarrolló. También le gustaría saber cuántas décadas dedicaron los chimúes a edificar sus estatuas. Recuerden que esta es la información que Patty encontró. Así que aquí está la cronología y los años, ¿no? Observa, dice, los datos en la línea de tiempo y contesta aquí en la línea de tiempo. Inicia por el año 800 después de Cristo, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500. Y también nos da una referencia en este cuadrito rojo, 1450 a 1472, época de las estatuas. Lee, querido niño, querida niña, la información completa. Observa los datos de la línea de tiempo y contesta. ¿En qué año aparece la cultura chimú? A ver, aparece en el año 800 después de Cristo. Aquí aparece la cultura chimú. ¿En qué año empieza la época de las estatuas? A ver, miremos el cuadrito que está aquí. ¿En qué año? Muy bien, en el año 1450. ¿Cuándo termina? A ver, ¿cuándo termina la cultura? Termina en el año 1472, ¿no? Que es la época que ellos construyeron sus estatuas. ¿Qué quiere hallar Patty?
¿Qué es lo que quiere hallar Patty? Quiere, dice ella, saber cuántas décadas dedicaron a sus estatuas, ¿no? Eso es lo que ella quiere averiguar y también cuántos siglos se desarrolló esta cultura. Entonces, saber cuántas décadas dedicaron a edificar sus estatuas y en cuántos siglos se desarrolló. Recuerda nuevamente, 10 años hacen una década, 10 décadas hacen un siglo y 100 años hacen un siglo. El siglo 9 empieza en el año 800 después de Cristo y termina en el 900 después de Cristo. B. Patty organiza los datos en una tabla. Ayúdala a completar. A ver, vamos a ayudarle a Patty a completar esta tabla. Recuerden que aquí está yendo, mira, de 800 a 900. Va de 100 en 100, ¿no? De 100 en 100 está yendo los años. Entonces vamos a completar. Sería 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 después de Cristo y hasta 1500, la época de los incas. Muy bien, hasta aquí hemos completado el primer cuadro. Con la información de Patty completa la siguiente tabla. A ver, ahora vamos a completarlo en los siglos, ¿ya? Porque aquí hemos completado en años, ahora nos falta completar en siglos. Recuerda que aquí en el cuadrito nos decía que era el siglo 9 que inicia 800 después de Cristo. Siglo 9. Entonces, después, el siguiente siglo será siglo 10, muy bien, 11, 12, 13, 14 y 15. Siglo 15 y por último, en el año 1500, que es de los incas ya, es el siglo 16. Hasta allí. Correcto. Muy bien, chicos. ¿Cuántos años hay entre el año 800 después de Cristo y 900 después de Cristo? Recuerden lo que habíamos dicho y cuánto habíamos contabilizado. Hay 100 años. Muy bien. ¿Cuántos siglos son? Es un siglo, ¿no? Porque un siglo vale 100 años. Entre 900 después de Cristo y 1200 después de Cristo, desde aquí hasta aquí, ¿cuántos siglos son? A ver, son 300, ¿no? 100, 200, 300 años. ¿Cuántos siglos son? Son 3 siglos. Entre 1200 después de Cristo y 1400 después de Cristo serían o hay 200 años. ¿Cuántos siglos son? Son 2 siglos. Analiza y contesta. Hay un siglo entre los años 1472 después de Cristo y 1400 después de Cristo. A ver, contabilicemos aquí. Aquí habrá un siglo de 1400 a 1472. Si restamos, no hay, ¿no? No hay, serían solamente 72 años, que no completa un siglo. Entonces, no hay un siglo. ¿Cuántas décadas hay entre los años 1400 y 1472 después de Cristo? Hay 7 décadas. Recuerden que son 72 años, entonces serían que hay 7 décadas y 2 años. Muy bien, ahora continuamos. Elabora una tabla para las décadas entre estos años, los años 1400 hasta el año 1472, ¿no? Vamos a elaborar entonces la tablita y vamos a contabilizarlas en décadas, ¿no? 1400, 1410, 1420, 1430, 1440, 1450, 1460, 1470 hasta el 1472, ¿no? ¿Qué sería hasta aquí? Si lo contabilizamos en décadas sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 décadas. Y ahí está incluida las 7 décadas que nos habla, entonces, que nos da la información, ¿no? Desde el año 1472 hasta 1400. La cultura chimú se desarrolló durante 7 siglos y 7 décadas, ¿no? Y queremos agregarle los años, 2 años. Y allí está completa la información en nuestro libro o en nuestro cuaderno de trabajo. Ahora evalúa tus aprendizajes teniendo en cuenta los criterios presentados anteriormente. ¿Representaste diversas fechas en una recta numérica? Por supuesto, lo acabamos de hacer. Elegí y resolví la operación que permite responder la pregunta del problema. Por supuesto, marcamos sí porque sí lo hemos desarrollado. Expliqué por qué elegí la operación que permite responder la pregunta del problema.
Muy bien. Y expliqué la relación entre años, décadas y siglos. Lo vas a explicar, querido niño, aquí, ¿no? Vas a ir explicando cómo lo hiciste, cómo lo desarrollaste. Si respondiste sí y explicaste cómo lo hiciste, quiere decir que estás aprendiendo porque lo has logrado explicar. Ahora con tu familia, ¿qué es lo que vas a hacer? Explícales en qué consisten los problemas propuestos y cómo los resolviste. Comenta con tus familiares que para medir el tiempo podemos utilizar diversas unidades de medida como por ejemplo los años, las décadas y los siglos, y que estas unidades se relacionan entre ellas. Así, la década, que equivale a 10 años, por ejemplo, desde el año que nació César Vallejo, 1892, hasta el año 1902, hay 10 años, es decir, una década. El siglo, que equivale a 10 décadas, por ejemplo, desde el año en que nació César Vallejo, 1892, hasta el año 1992, hay 10 décadas, es decir, un siglo. El siglo, que equivale a 100 años, por ejemplo, desde el año en que nació César Vallejo, 1892, hasta el año 1992, hay 100 años, es decir, un siglo, ¿no? Esta es la información que debes de manejar y también saberlo cómo es que hemos sacado estos resultados. Así que estúdialo bien, querido niño, querida niña. Es importante conocer lo acontecido en nuestro país en relación al arte, la literatura, el deporte, etc., para valorar lo que hemos vivido ahora que estamos próximos a cumplir los 200 años de habernos independizado, acontecimiento que denominamos bicentenario. Muy bien, chicos y chicas, ustedes han respondido muy bien a los ejercicios y también al trabajo que van a hacer con su familia. Ahora vamos a reflexionar con respecto a sus aprendizajes. Te invitamos a reflexionar sobre tus avances con respecto a la meta de hoy, que era el propósito de aprendizaje. Resolver problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglo como unidades de medida. Escribe y completa en tu cuaderno el siguiente cuadro. Mis avances sobre resolución de problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. ¿Qué sabías antes sobre años, décadas y siglos? ¿Qué sé ahora? ¿No? ¿Qué sabes ahora sobre años, décadas y siglos? ¿Y cómo lo lograste o cómo aprendiste sobre esta estimación, ¿no? Las unidades de medida de tiempo. Ahora escribe las acciones que realizarías para mejorar tu desempeño en la resolución de problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. Por lo menos 3 puntos, ¿no? 3 acciones cómo podrías realizar para mejorar tu aprendizaje. Organiza ahora tus trabajos, tus problemas que has desarrollado en tu portafolio. Tenlo en cuenta que más adelante puedes utilizarlo para otros problemas similares. Y llegamos a la parte final. Muchas gracias por tu atención. Recuerda suscribirte a mi canal, darle a la campanita para notificaciones de más videos y regálame un like.